del remolino. La festividad de la Semana Santa es un asunto muy importante para muchísimos mexicanos. No para todos, pero sí para una inmensa mayoría. La creencia de la religión católica en nuestro país es una creencia que ha perdurado desde la conquista. Algunos insisten que hubo creencias similares antes de esta conquista. Pero sin meternos en esas honduras, voy a compartir con ustedes una visión distinta acerca de esta festividad, acerca de este hecho que se festeja en esta religión, en esta creencia, en el catolicismo, pero también vista desde otro punto de vista, desde lo que se llama un curso de milagros. Y esto dice así: se supone que un curso de milagros fue escrito en una forma dictada por una persona, que lo recibió una persona de voz de el mismo Cristo. Pero esto también es una creencia. Pero vamos a ver el punto que trata de explicar en este texto. En el capítulo número 6, en la página número 100, dice lo siguiente, y cito: para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con el hecho de la crucifixión. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. La crucifixión, dice, no es una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando única y exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva en la de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente una situación benévola en cuanto a lo que la crucifixión pretende enseñar. La crucifixión, dice Curso de Milagros, no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente el hecho, dice el autor, el hecho de la crucifixión se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los que temen, esas personas temerosas, esos hermanos temerosos, tienden a percibir con miedo. Y ya dije que siempre puedes recurrir a mí, habla de Jesús, para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme, es decir, regresar al origen, regresar a la fuente, aceptar el Espíritu Santo en tu vida. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender. Y aquí la palabra filiación se refiere a que todos pertenecemos al mismo origen, al mismo Padre, o sea, somos familia, y que este ejemplo fue el último ejemplo inútil para demostrar la filiación, y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Es un ejemplo de un hermano que decidió pasar por ese tormento, demostrando el punto de la ausencia del miedo, representando que él no es lo que estaba siendo sacrificado. Él estaba más allá de las apariencias físicas, y que eso es lo que trataba de recordar con el hecho de la crucifixión. No eres el cuerpo, no eres tú, y esto es un sueño.
Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, en ese momento no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta para hacer a tu propia vida, y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro de Dios. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados del Padre, estar separados entre nosotros, o ser simplemente separados de un todo, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Repito esta frase y aquí está el punto medular. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por alguno de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es un hecho imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible que un hijo de Dios lastime a otro. En el mundo tangible en este que vivimos, que aparentemente es real, el autor de este libro dice: es un hecho imposible, y eso es lo que yo traté de demostrar, que por mucho daño aparente que pretenda verse como daño o se vea un ejercicio de maldad en contra de un hijo contra otro hijo, de un hermano contra un hermano, tal hecho en la realidad, desde el origen, vista desde los ojos del Espíritu Santo, esto es un hecho, este es un acto imposible. Dice, esto por supuesto es imposible. Se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro, eso está muy claro, y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas en la justicia, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar lo siguiente, que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira a este hecho de la persecución, de la violencia, de la agresión, tienes que estar equiparándote con lo destructible, o sea, reconociendo que el otro sí te puede hacer un daño. Por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente, es decir, teniendo los ojos en esta realidad tangible y no reconociendo que tú eres de otra realidad, que eres un espíritu, que eres la esencia de Dios. Y Dios no puede destruir o tener los medios o los elementos dándoselos a otro hermano para que destruya aquello que él mismo creó. Es un acto filosóficamente imposible. La crucifixión trata de demostrar, según este artículo, según este libro, que la crucifixión es el ejemplo para mostrar que por mucho daño que alguien te esté haciendo, que alguien te haya hecho o que alguien te haya perjudicado, simplemente si tú aceptas que ese daño es real, tú estás aceptando que tú no eres eterno, porque lo eterno no puede ser destruido, no puede ser molestado, no puede ser destruido, no puede ser vilipendiado. Es imposible ser destruido. Bueno, pues ahí está precisamente este pequeño mensaje en relación a la crucifixión. En el capítulo 6, las lecciones del amor. En el número 1, el mensaje de la crucifixión. Y sigue el libro
que bueno, la idea es no hacerlo muy extenso, pero ahí está el punto importante que queremos compartir con todos ustedes en relación a la crucifixión en esta Semana Mayor que está pasando y que seguramente deja momentos de reflexión a este nuestro padre, a este nuestro hermano, a este nuestro camarada de mundo, este guía que muchos tienen como alguien importante, como alguien que aún sigue influenciando, influyendo, yo podría decir, soplando de manera muy sutil todavía muchos movimientos religiosos que tienen que ver con precisamente con el cristianismo de este presente. Y ustedes no tienen idea de lo importante que es esta creencia. Yo mismo no soy católico, pero reconozco la importancia de la cohesión que nos da y que nos va a ser muy útil para enfrentar nuevos retos en este futuro con estas nuevas tendencias postmodernistas que vienen precisamente con la única intención de destruir las creencias religiosas y destruir la base moral de la sociedad. Tenga usted cuidado que viene una guerra de debates, una guerra cultural. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El Remolino. Hemos vuelto, señores, hemos vuelto y estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar ya no de una serie, sino de una película que acabo de ver, que realmente me gustó bastante y es mexicana y es antes de la época de oro. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Las películas de la época de oro solo comprenden un momento, por eso se llama época. No necesariamente las de blanco y negro son de la época de oro. La época de oro se refiere a la producción masiva de películas, a ese sistema Star Talent que se usaba en aquel momento y que todavía se usa en Estados Unidos, por ejemplo. No, esta película es muchísimo antes. Salió en 1919. La pueden encontrar completamente gratis en YouTube. Bueno, salió en 1919 y es una película policíaca. Y está muy buena, realmente deben verla. ¿Cómo se llama, mi queridísimo Abraham? Se llama El Auto Gris. Dura aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, creo. Y trata sobre un caso real. Fíjense nada más lo evolucionado que ya estaba el cine mexicano en ese tiempo. Que se enfocó en un robo real, en una serie de atracos que ocurrieron en la Ciudad de México en 1915. 1915, estamos hablando de hace 100 años, señores. Unos sujetos, esto realmente ocurrió, robaron en un auto gris bastantes casas adineradas disfrazados de militares. Estamos hablando de los tiempos de la revolución, del final de la revolución y el inicio de la Constitución mexicana. Antes, o sea, todo ese relajo, porque es lo bonito de recordar esas historias, porque mientras la historia general dice, no, pues es que en ese tiempo había revolución. Sí, ¿y cómo vivía la gente? Porque la gente vivía, no solamente estaba esperando de, no, pues no puedo hacer tortillas porque falta la Constitución. No, o sea, el día a día tenía que seguir. Los productos, las mercancías se tenían que seguir vendiendo. También llegaba la implementación tecnológica. Todo eso, señores. Entonces, antes de todo eso, existió, insisto, en esa época, antes de la Constitución, la de 1917, una banda dedicada, insisto, a robar, se disfrazaban y toda la cosa. Lo hicieron en varias casas hasta que los descubrieron y pues los fusilaron, porque en ese tiempo pues la condena era el fusilamiento a los ladrones. Bueno, hasta ahí pasó, ¿no? Alguien porque ignorando el ruido, he escuchado mucha gente que dice, después de la tragedia
luego a sacar película. Como se quejaron, por ejemplo, hace poco de que ya hay varias películas de COVID. Y es como, señores, o sea, se nota que nunca han visto cine, porque eso lleva haciéndose desde que inició el cine. Literal. Uno de esos casos es justamente El auto gris. Porque el suceso pasó en 1915, la película se comenzó a rodar en 1917, 18, obviamente después de que el caso se hizo conocido, y la película se estrenó en 1919. Y si quieren un dato más importante para que se animen a verla, es que el detective encargado de esa misión también fue el actor principal de esa película. El detective de la película, él realmente los capturó hace 4 años atrás, sí, 4 años. O sea, sí participa alguien del caso real. Y como actor es muy divertido saber eso, porque pues actúa, lo dirigen bien hasta eso, está bien dirigido el sujeto. Y estamos hablando de 1919, para que no creamos que el cine, porque es nuevo, no se hacían cosas bien, porque ya existía el teatro, perdón, y el teatro llevaba años y años y años haciéndose. Entonces es normal o sería de esperar que hubiera también buenos productos de cine en aquella época. Solo hay que escarbarle un poquito, y eso fue lo que me pasó. Estaba escarbando, estaba buscando la historia del cine, encuentro esta película, me pongo a verla. La película originalmente es muda. Con el tiempo, varias escenas se fueron perdiendo. Y también es importante porque esta película sufrió bastante censura en la época de Don Venustiano Carranza y todos esos años. ¿Por qué? Porque la película toca un tema que no se hablaba, que es la corrupción de policías. Como ya dijimos, eran sujetos disfrazados y tenían a personas infiltradas en el departamento de policías. Que eso es algo que pocas veces se hablaba, y el que se hayan decidido arriesgar y que lo hayan aceptado, pues es bastante digno de reconocer. Fuera de eso, la película, como ya dije, es muda, pero tiene un factor muy importante. Debido a su importancia, se sonorizó en la década de 1900, que comprende a 1930, y después se le agregaron diálogos con actores de doblaje profesionales en la década de 1950. La que yo vi es la que tiene 1950. Y fluye bastante bien. Realmente sabe uno, escucha uno que los diálogos son sobrepuestos. Pero la trama evoluciona bastante bien. Ignoras lo que está sucediendo y realmente disfrutas la película. Está completamente gratis en YouTube, porque forma parte de la Filmoteca UNAM y también parte de otras filmotecas que son como gratuitas, para que puedan acceder. El auto gris, así de simple. Yo sé que vamos conociendo cine y esta es una muy buena película para adentrarnos un poquito más a esas películas raras pero bonitas. No es nada complicada, no es como que esas películas pretenciosas de ay no, es que esa rana volando significaba no. Esta es una película policíaca, de una investigación policíaca, de un hecho basado en hechos reales, donde pues hay una fusilación, hay una escena de fusilamiento real. Bueno, en ese tiempo dijeron vamos a ponerla tal como está, de los asesinos reales, aparece como los fusilan. No es muy gráfica y tampoco esperen como mucho gore, pero realmente la forma en la que te relatan todo el suceso está muy bien hecha. Es algo que incluso ese tipo de contenido incluso ahorita lo está utilizando mucho Netflix, que es como revivir esas escenas policíacas con testimonios de policías, de rateros, de criminales. Bueno, pues eso ya se hacía en 1919. El auto gris es una recomendación muy buena que la van a disfrutar bastante. Yo estaba comiendo palomitas así emocionadas de no puedo creer que me haya enganchado. Perdóname hermano, ya me excedí por un minuto, pero realmente creo que es bastante buena la recomendación. Es algo que rompe con toda esta cadena de películas y que se la recomiendo completamente. El auto gris, no es pretenciosa, es buena, en serio. No es, es que tengo que... No, véanla, les va a gustar, la van a disfrutar así de... qué buen chisme, ¿qué sucede después? No me digas esto y es... Pues así. Cuídense mucho. Yo soy Abraham Arreola y nos vemos en la próxima. Bye. El remolino.
Es indudable, innegable, el hecho evidente que la religión católica está centrada en un símbolo que incluso se ve en todos los templos, en todas las manifestaciones de esta religión. Sin embargo, este símbolo tiene una connotación mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Es mucho más antiguo, de hecho. Algunas fuentes, no sé si fidedignas, hacen mención al conocimiento dentro de algunos discos. Creo que por ahí sí hay algunos estudios de Eli de Gortari, de algunos símbolos que están. Eli de Gortari, una investigadora del UNAM, de filosofía y con algunos elementos de antropología. Exactamente no tengo el dato, pero lo que sí leí con ella es que el símbolo de la cruz ha aparecido en muchas manifestaciones precisamente del pasado. Estamos hablando de la cultura de China, de las culturas mesoamericanas, e incluso un poquito más allá, Egipto, Oriente Medio, etc. El día de hoy voy a compartir con ustedes, disculpen ustedes, voy a compartir con ustedes lo que en el glosario teosófico, que es el resumen de algunas creencias de 1850 a los 1930, 1950, en un libro que se hizo muy famoso en ese tiempo, con H.P. Blavatsky, y hace una recopilación. Ella misma dice: yo no soy la autora de estas flores. A mí lo único que me pertenece es el lazo que une estas flores. Bueno, dice en la página número 143 del libro Glosario Teosófico, de la versión española, de la versión editora Ediciones Berber Editores, con depósito legal en México. En la página número 143 de este libro menciona lo siguiente. Este libro usted lo puede descargar incluso gratis en línea. Nada más pone ahí Glosario Teosófico, espacio PDF, y seguramente va a encontrar una enorme cantidad de páginas que le pueden regalar este libro si usted lo quiere buscar. De hecho, la idea es que usted estos materiales pues los encuentre y los revise por su propia cuenta. Dice cruz. La cruz Mariette Bey ha demostrado la antigüedad de la cruz en Egipto, probando que en todos los sepulcros primitivos el plano de la pieza tiene la forma de una cruz. Dice este libro que es el símbolo de la fraternidad de razas y hombres, y la colocaban sobre el pecho de los cadáveres en Egipto, como en nuestros tiempos las ponen sobre los cuerpos de los cristianos difuntos, y en su forma que nosotros conocemos con otra connotación, suástica, que le llaman también cruz camponí, sobre el corazón de los budas. De hecho, en Oriente, Japón, algunas partes de China, esta cruz, como le llaman, esvástica, aparece en el pecho de los budas. En estas grandes estatuas aparece esta cruz en movimiento, y los adeptos budistas también la usan. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver en la misma página, la 143, donde dice qué significa la cruz del Calvario. Esta forma de cruz no data del cristianismo, o sea, no nace con el cristianismo. Esta cruz era conocida y utilizada para fines místicos millares de años antes de esta era. Figuraba indispensablemente en varios rituales de Egipto y Grecia, de Babilonia y la India, lo propio de la China, México y el Perú. Este símbolo es un símbolo cósmico, lo mismo que fisiológico o fálico, que existía en todas las naciones paganas, como lo atestigua Tertuliano. ¿En qué se diferencia la Minerva ateniense del cuerpo de una cruz?, pregunta este autor.
El origen de vuestros dioses deriva de figuras modeladas de una cruz. Todas aquellas hileras de imágenes de vuestros estandartes son los accesorios de cruces. Aquellas colgaduras de vuestras banderas son los ropajes de cruces. Y el fogoso campeón estaba en lo justo. El Tau, o una forma de cruz como una especie de T, una T, un palito hacia abajo y un palito que la cruz arriba sin dejar un palito extra arriba, es la más antigua de todas las formas de cruz, y la cruz Tat, es decir, es igualmente antigua. La cruz Ansata, o sea la cruz con asa, que es una cruz que tiene una T y arriba tiene como un circulito que parecía como una llave en los egiptos, se halla en manos de casi todos los dioses, incluyendo en estas deidades de Egipto, incluyendo a Baal y a la Astarte fenicia. La cruz Kramponi de la suástica india ha sido exhumada de los más profundos cimientos del antiguo lugar de Troya y aparece en los restos etruscos y caldeos de la antigüedad. Según manifiesta el señor Heimenson, la llave Ankh o la cruz con agarradura del Egipto era la muleta de San Antonio y la cruz de San Felipe. El lábaro de Constantino era mucho tiempo antes un emblema en Etruria. Osiris, otra deidad, tenía por distintivo el lábaro, o sea, otra cruz. Horus, en las mitologías egipcias, aparece algunas veces con la cruz larga latina. La cruz pastoral griega es egipcia. Fue calificada por los padres de la iglesia de invención del diablo antes de Cristo. Es decir, que antes de que llegara la cristiandad, al diablo se le ocurrió hacer la cruz para que cuando llegaran con la cruz, pues la gente se confundiera. Esto no suena muy lógico y tampoco me parece buen plan de un ser tan inteligente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con lo que estamos comentando. Dice, la cruz Ansata figura en las antiguas monedas del Tarso, como figura la cruz de Malta sobre el pecho de un rey asirio. La cruz del Calvario, tan común en Europa, se encuentra en el pecho de las momias. Estaba suspendida alrededor del cuello de las serpientes sagradas en Egipto. Se ha visto en tribus asiáticas extranjeras que llevaban su tributo a Egipto con los vestidos tachonados de cruces, y Sir Garden Wilkinson asigna a esta pintura una antigüedad de 1500 años antes de Jesucristo, o antes de la creencia del cristianismo. Finalmente, Tifón el malo está encadenado por una cruz. Esta fuente habla, o bueno, estas ideas se extraen del libro que se llama Creencias egipcias y pensamiento moderno, precisamente recabado o recopilado en el Glosario Teosófico. El Glosario Teosófico es, pues, una serie de documentos escritos en la antigüedad de 1800, 1900, tratando de hacer una compilación o de resultar una compilación de estos documentos, tratando de buscar que la ignorancia no existiera a través de una información basado en ciencias, en fuentes. Esto es lo que hizo la señora H.P. Blavatsky. Espero que este tema les haya gustado en esta semana, que es un tiempo de reflexión. Recordemos que lo más importante, según mi opinión, y es muy humilde, la mía personal, es que la religiosidad que podamos mostrar con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra sociedad, con nuestro grupo, con nuestra patria, con nuestro mundo entero, es precisamente la coherencia que podamos desarrollar con todas estas dimensiones del ser humano. La coherencia con tus hijos, la coherencia con tu esposa, la coherencia contigo mismo. Y si esta semana te sirvió para alejarte un poco de los vicios, bienvenidos. Claro, sin ser Anaya. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El remolino.
Bienvenidos, esto es una vez más El Remolino, donde revolvemos tus ideas y removemos tus sentidos esta tarde, esta noche o este día, donde quiera que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Estamos aquí compartiendo otro espacio, otro ratito más con Eli Espino de la Asociación Tradiciones Queretanas, que nos va a traer un temazo. Saludos, Eli Espino, bienvenida. Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Me da mucho gusto saludarlos y también saludarte a ti, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante porque hoy es el Día Internacional de Punto Suspensivo. Te voy a hacer una pregunta, José Luis. Claro. Cuando yo te digo, José Luis, en la nochecita te invito a comer tacos, ¿qué es lo primero que se te ocurre? Bueno, pues unos tacos al pastor, que es lo que comúnmente por aquí encontramos en la calle. ¿Y tú consideras que los tacos al pastor son mexicanos? ¿Totalmente Bueno, mexicanos? no tengo idea de dónde venga la idea. Me parece que sí, porque bueno, pues están en la tortilla y bueno, la carne, etcétera, y las verduritas me parecen hasta multicolor. Pues ahí va, vamos a irle dando dimensión al tema. Okay, Fíjate que hoy es 31 de marzo y hoy es Día Internacional del Taco. 31 de marzo, Día Internacional del Taco. Uy. Sí. ¿Por qué se fundó este día, o sea, del taco? Porque una de nuestras comidas más tradicionales en México son los tacos. Tacos de diferentes variedades, tacos al pastor. Y yo te hice esa pregunta porque de verdad la mayoría de la gente, cuando en la noche los invitas o en la tarde los invitas a cenar, ay, vamos a los tacos, entonces lo primero son los tacos al pastor, pero tenemos que, recuerden que nosotros como tradiciones queretanas, nos dedicamos a rescatar, preservar y difundir nuestra identidad como mexicanos y como queretanos. Entonces es muy importante que no dejemos de vista y no perdamos de vista la época prehispánica, porque si no hay identidad indígena de los pueblos originarios, tampoco podría haber una identidad mexicana. Es decir, el taco al pastor es una combinación de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros fueron los que crearon, inventaron la tortilla. Y después en los años 20 llegan a México los libaneses y ellos llegan con un platillo que consistía en carne sazonada, salpimentada y demás. Y bueno, pues ahí se hace la fusión, por eso es que nace el taco al pastor. Pero hablemos un poquito sobre la parte prehispánica, que eso es realmente muy interesante porque es mucho antes de la llegada de los españoles. Les voy a compartir aquí algunas imágenes que tenemos. Denme 2 segunditos y vamos a ver, por ejemplo, hay una imagen que me gustó mucho y que se me hace bastante interesante. Esta imagen, ¿qué vemos ahí? Pues vemos a una mujer prehispánica moliendo en el metate los ingredientes para hacer una masa. Así ¿verdad? es. Sí. Así es. Bueno, pues desde ese tiempo, estimado amigo José Luis, desde ese tiempo, ellos comenzaron a hacer de su base alimentaria principalmente el maíz. Entonces, bueno, viene desde América precolombina y el modo de comer los tacos, desde allá nosotros heredamos esa forma. Esa forma la conocemos, la seguimos conociendo actualmente, que abrimos la tortilla de maíz, le ponemos en medio el alimento y nos echamos un buen taco, ¿verdad? Qué rico. Claro. ¿Esta imagen es de Siqueiros? ¿No tienes la fuente? Sí, no estoy segura si es de Siqueiros, pero tiene mucho el diseño, es muy parecido a Siqueiros. Pero voy a describir para la gente que nos está escuchando en radio. La imagen es de una mujer indígena con un tocado que le permite mantener recogido su cabello y está amasando con un metate, presionando una sustancia blanquizca, presionando, haciendo parecer que está moviendo o moliendo el uso del metate.
con varias cosas. Por ahí tiene a su alrededor unos pocillos, pues sí, unas vasijas. En una tiene masa y en la otra tiene maíz. Y atrás de este cuadro, en segundo plano, se ve un comal como de barro, y donde están poniendo ya algunas tortillas. Y bueno, pues esa es básicamente la escena que estamos compartiendo aquí con todos ustedes. Ahora fíjate algo súper interesante. Hay una teoría de investigación antropológica que determina que la palabra taco tiene su origen en el náhuatl, como tacuhuil. Y Okay. esta palabra significa mitad o en medio, en el sentido que el alimento se coloca en medio de la tortilla de maíz. La palabra náhuatl, para referirse a la tortilla de maíz, también es un invento indígena precolombino, y esta palabra es tlaxcali, ¿sí? Entonces, fíjate la importancia que tiene, mi querido amigo, el que nosotros pues sepamos valorar nuestra identidad y que respetemos a los pueblos indígenas y le demos todo el valor cultural, humano, todo lo que ellos se merecen. Mira, aquí estamos viendo una imagen de unas mujeres otomís que están en un comal cocinando con leña y están haciendo exactamente los tacos en ese mismo comal. Y que bueno, pues también me gustaría hablar un poquito acerca de las propiedades que tiene la masa, que se ha satanizado en estos últimos años diciendo que la tortilla de masa de maíz engorda, y sobre todo eso que te engorda, ¿no? Que las mujeres le han tomado como mucho miedo, pero no es cierto, señoritas y señoras, eso no engorda. Lo que engorda son los químicos, todos los ingredientes industrializados que nos dan de comer en los alimentos ya procesados. Eso es lo que engorda. La masa de maíz es muy sana, contiene fibra, la tortilla es una fuente altísima de fibra, pero a diferencia de otros alimentos que también la tienen, como es el caso del pan o de los cereales, esta fibra no contiene ingredientes que promueven el aumento de peso. También contiene fuente de calcio, es una fuente de calcio bastante fuerte, así es que si tú, niña adolescente de 14, 15, 16 años, dejas de comer tortilla de maíz, que porque tienes miedo que te engorde, tú corres mucho el riesgo de que cuando ya seas una mujer adulta y te embaraces, tengas problemas de calcio. También es baja en calorías, tiene el complejo B y nos aporta energía. ¿Cómo ves, amigo? Excelente información, sobre todo para aquellas personas que es preciso lo que tú comentas, que nos vamos con la idea de que la tortilla puede causar problemas a la salud si se abusa de ella. Obviamente, una tortilla que tenga una producción orgánica, es decir, nuestros digamos agricultores en el estado se preocupan por no integrar o por no agregar sustancias que busquen, o herbicidas que busquen quitar plantas que pueden ser dañinas para la salud, dañinas para el cultivo. Ellos lo hacen, y ellos lo hacen a mano. Ellos le llaman, deshojan, quitan, arrancan las plantas malas sin necesidad de químicos, y eso mantiene la tierra sana, y bueno, producen una masa que pues no nos va a causar problemas en realidad. Y además también, ¿qué crees? Que utilizan otros animalitos para poder podar sus sembradíos. Por ejemplo, las gallinas, los gallos, los guajolotes. Bueno, es una cosa muy padre, porque ellos se basan totalmente en la naturaleza, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, haremos por ahí próximamente un reportaje hablando precisamente de estas técnicas ancestrales en los cuales ellos se basan para poder cosechar sus productos, y que ellos mismos hacen su preparación de sus alimentos. Pero bueno, como un dato histórico nada más, ¿cuándo crees que se hizo la primera taquiza? Así como en una reunión de que vamos a festejar un cumpleaños y vamos a hacer una taquiza. No tengo idea. ¿Cuándo fue la primera taquiza? Bueno, pues la primera taquiza colectiva que se tiene conocimiento documentada fue por Bernal Díaz del Castillo. En su crónica
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España y fue realizada por Hernán Cortés en Coyoacán para sus capitanes. Oh, yeah, excelente información. Muy bien. La verdad es que si seguimos buscando la historia que está relacionada con la gastronomía, seguramente vamos a encontrar muchas cosas que son muy importantes y que demuestran precisamente la importancia, el seguimiento que llevamos de la mano de la gastronomía con nuestra historia, están muy relacionadas. Y bueno, aquí en la pantalla quiero compartirles, se ve un pequeño taquito, se ven unos 3 taquitos con doble tortilla, como dicen algunos en el barrio, con copia, con cebolla, cilantro, sus frijolitos, su salsita y un poco de proteína ahí, no sé si sea barbacoa o carnita, pero esa es la imagen clásica del taco mexicano, que tiene sus orígenes, es decir, la tortilla siendo parte de esta historia mexicana. Eli, Finalmente, muchísimas gracias. Dime. Te quiero compartir rápidamente este taco. Este taco, amigo, es un taco como ¿qué observas tú en él? Yo lo que estamos viendo aquí es una tortilla de color un poquito más gris, de esa tortilla tradicional morada, y se ve ahí verdura, se ve legumbre, se ven algunos tintes rojos que por la imagen no alcanzo a ver muy bien, pero ¿tú sabes qué es? Si nos pudieras compartir. Es un taco de quelites. Mira, nada más, qué rico. Consumen mucho, son quelites hechos a la mexicana que llevan jitomate, cebolla, ajo y chilito verde. Oh, yeah. Y los quelites son deliciosos y tienen muchísimas propiedades nutricionales. Y ese es un taco prehispánico completamente de la sierra de aquí del semidesierto de Querétaro. Pues me dio muchísimo gusto platicar contigo, amigo, y seguimos recordando que el pueblo Tomí Chichimeca de Querétaro tiene el nombramiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así es como nuestra misma gastronomía mexicana la tiene desde 2010 para que la gente lo sepa, se entere y valoremos y sigamos valorando nuestra cocina tradicional. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Eli, gracias por este aporte cultural, gracias por seguir defendiendo y compartiendo la cultura de nuestro estado. La verdad siempre es un placer compartir contigo y nos enseñas cosas muy importantes, porque conocer nuestra cultura es también reconocer quiénes somos y hacia dónde vamos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti, continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El Remolino. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. Se me traba la traba para sacar la R de Rano René. Y continuamos. Y queremos compartir con ustedes una anécdota de Lupita Trenado, pero primero quiero darle la bienvenida a esta joven hermosa que nos está acompañando. Lupita, bienvenida. Hola, ¿qué tal, profe? Muchas gracias. Muchos saludos a toda la familia que nos está viendo El Remolino. Y gracias por permitirme estar aquí con usted. Es un gusto y un placer, Lupita Trenado. Y bueno, coméntanos, me tenías intrigado. Hay una anécdota de la cual tú te acuerdas mejor que yo. Yo ya la verdad ya no me acuerdo muchos detalles, pero tú sí, porque tú lo pasaste en primera persona. No solamente lo pasaste, lo padeciste. Entonces coméntanos, por favor, Lupita Trenado, ¿cómo fue esa anécdota cuando estuviste en la delegación Félix Ozores? Sí fue la Félix Ozores, ¿no, verdad? No, fue en la Epigmenio González, aquí en el estado de Querétaro, en donde cantaste en el escenario, pero estabas cantando sorda. ¿Cómo hiciste eso? Cuéntanos, Lupita. Sí, bueno, recuerdo que iba a ser un 15 de septiembre. Así es. Y bueno, siempre nos llenamos de eventos, gracias al cielo. Siempre hay evento y recuerdo que esa vez ya teníamos apartado fecha con otras delegaciones. Ajá. De momento se me fue el nombre, pero bueno, ya teníamos evento en otros lados. Creo que en la de Lomas, ¿es correcto? Sí, en la de Lomas. Lomas de acá, o sea, Casablanca. Casablanca, algo así, creo que sí, eso sí lo recuerdo. Sí, Josefa Vergara es. Algo así, creo que es Josefa Vergara.
Sí, bueno, es que visitamos delegación. como 3 ese día. Ajá. Ajá. Bueno, pues recuerdo que veníamos de allá, pero para esto, como 3 días antes empezó la tos, ¿no? Y que la tos y que el moquillo. Y bueno, ya no. Sí, resulta que sí me enfermó, pero estaba bien, o sea, podía cantar, todo estaba bien, no hubo cambio de voz. Ajá. Y salimos de ese evento ya, el último evento ya en la noche. Yo recuerdo que venía ya en el carro con mis papás, mi hermano y mi novio, ¿no? Para irnos al bailongo acá abajo en la delegación en Eugenio González. Sí. Y en cuanto llegamos a mi casa, yo ya me cambié para vestirme normal, de civil normal totalmente. Le hablan a mi papá y ¿sabes qué? Necesito que cubran un evento porque el cantante no llega, ¿no? Y si me haces favor de venir, ¿no? Ya se pusieron de acuerdo, la paga, todo. Pero me dicen, vas a cantar con mariachi, ¿no? Y yo así como de, pues si no estudié con el mariachi, ¿no? O sea, no ensayamos, no hubo un ensayo frío. Ajá, sí. Entonces yo recuerdo que íbamos en el camino y empecé como a que se me quería tapar el oído del lado derecho, ¿no? Entonces no le tomé importancia porque dije, estoy bien. Pero llegando ya allá, o sea, de verdad, dejé de escuchar, ¿no? Dejé de escuchar y no entraba, no sentía nada en los Hablabas oídos. a señas, Lupita. Hola. Sí, o sea, no, se perdió totalmente. Y ya todo el mundo que ya va a entrar y que no sé qué, y apúrense, y el mariachi ya estaba preparado y yo así de, ¿qué hago, no? No, y sí, y a los mariachis les encanta, y lo estoy diciendo entre comillas, les encanta que se suba la cantante sin haber ensayado con ellos. Cómo le fascina. A los músicos les encanta. Pero bueno, Sí. También son profesionales y sacaron la casta. No me acuerdo Sí, cómo mis se llama el respetos. mariachi. No, tampoco me acuerdo. Creo que los Cardenales, algo así, Creo el que sí, mariachi los Cardenales. Ajá. Cardenales, los Cardenales. Y Saludos, recuerdo que... Saludo y un abrazo. Sí, recuerdo que subí y nada más me preguntaban en qué tonalidad y yo en fa, ¿no? En fa y sí, con la versión de Estela Núñez, ¿no? Y me acuerdo que iniciaron, ¿no? Entonces yo dije, ay, Diosito, tú sabes lo que haces, ¿no? Y por qué estoy aquí. Y empecé, ¿no? Pero al inicio sí fue preocupante porque no escuchaba y no nada, pero cuando empecé a cantar, en cuanto abrí la boca, recordé mucho el sonido, cómo, dónde pasa, cómo lo sentía yo técnicamente antes de que me quedara sorda, ¿no? En ese día. Y empecé a dirigirme con eso, ¿no? O sea, empecé a guiarme con eso y me empecé a sentir más tranquila porque también tenía que sonreír y que cantar y que dirigirme al público. Entonces, pues sí fue un show totalmente diferente a lo que había vivido antes. Pero salió adelante y recuerdo que cuando bajé y le dije a usted, ¿sabe qué? Es que no escuchaba nada. O sea, usted se quedó así como de, ¿qué onda, no? Acá Salió te bien. escuchamos muy bien. O sea, te escuchamos muy bien. Una sola desafinadita escuchamos. Sí, o sea, de todo el show, Sí. para haberlo sacado una hora sin ensayar con el mariachi, media sorda, y así al chilazo, como dicen, salió Yes. cuasi Salió perfecto, bien. ¿no? Salió bien. No, Sí. pues qué historia, ¿eh? Qué historia la de cantar sorda. Impresionante. Sí. No, pues más que nada también las clases, ¿no? O sea, todo lo que nos ha enseñado qué sientes, cómo lo sientes, dónde va el sonido, dónde esto, dónde aquello, es como algo que uno lo va haciendo parte de, pues sí, lo hace parte de uno, ya es propio, ya es un sentido que vas aprendiendo a crear. A sentir, como concientizar, ¿no? Exacto, sí, ya que sea consciente, sí. Y en ese momento, pues, supe que ya era más consciente de eso, ¿no? Porque, pues, sin la ayuda de los oídos, salió adelante el evento. Como una situación de crisis sacó algo que ya estaba dentro de ti, ¿no? Y que no lo sabía. Como las crisis son para sacar cosas que no sabes que tienes, ¿no? Retomando tu frase. No problemas, soluciones. O sea, ahí está la anécdota, Lupita Trenado. Das clases de canto, ¿verdad, Lupita? Clases de canto y guitarra. Ahí está, para los que estén interesados en el trabajo de Lupita Trenado. Ahí está, precisamente vamos a dejar por aquí sus contactos. Esto es El Remolino. Te agradecemos mucho, Lupita, que nos hayas aportado esta cápsula y esta anécdota. Gracias, profe, muchas gracias.
Saludos, continuamos. Esto es El Remolino, donde removemos las ideas y removemos Los los sentidos. sentidos. El remolino. En un canal de YouTube encontré algunos filósofos discutiendo algunas razones interesantes en relación al arte. Y también me llevó precisamente a un portal que se llama Artistas Libres, que también se titula como Artistas en Resistencia. Este portal es muy interesante por los valores que trata de representar y también de rescatar. Me parece interesante por lo siguiente. Primero, en el Quiénes Somos establece que es una comunidad de artistas y pensadores libres e independientes, artistas que están creando en las distintas disciplinas históricas, tales como las bellas artes, artes escénicas, música, literatura y cine. También dice que no comparte la postura, o no comparte, esta comunidad no comparte el arte hegemónico actual, esta suerte de arte oficial que en realidad busca la degradación y la deconstrucción de todos nuestros valores occidentales, de acuerdo al portal, tanto en lo formal como en lo estético y lo ético, y en su mayoría con fines perversos asociados a un proyecto más bien político internacional de carácter totalitario y antidemocrático. Bueno, es una postura que trata de resistir el embate que se está dando a nivel internacional por estas posturas que a veces representan ciertos grupos. Pero bueno, aquí lo que me interesa es cómo retoman la cuestión de las artes y cómo, desde qué punto de vista quieren rescatarlas. Dice, por ejemplo, en las bellas artes, como es la pintura y la escultura, lo que intentan es recuperar el verdadero arte, retomar a la búsqueda de la belleza, de lo que es el bien, la búsqueda de la verdad, la trascendencia, la forma y la estética natural. Recuperar y dar valor al arte en su totalidad, usando el verdadero arte como la cúspide evolutiva de nuestra civilización, recuperando los parámetros claros de la formalidad académica, separando lo que está bien de lo que está mal, asimilando y no desconociendo más de 4 siglos de evolución artística, desde el 1400 hasta el 1800, y desde una base sólida, continuar el camino truncado por lo que está sucediendo en la actualidad. Las artes escénicas como el teatro y la danza, dice que el teatro sacro puede considerarse su causa de aparición. El teatro griego nació como una de las competiciones sagradas musicales y poéticas que fue en Roma, que se le llamaron los Juegos Florales. El considerado fundador del teatro, Tepsis, en Atenas, el teatro adquirió enseguida, especialmente en las tragedias, una evidente función ritual y espiritual. Destacaba su función purificadora, es decir, una especie de catarsis, además de la transmisión de altos valores morales y de informar a los espectadores cuál era el papel de los hombres y los ciudadanos dentro de la ciudad, dentro de la polis y el cosmos, junto con los demás hombres y también con su cosmogonía, con sus dioses. Invitaba a identificarse con los héroes conducidos por su destino a una misión trascendente, contraria a esta visión en donde el hombre simplemente es un grano de arena en el universo. Y en la parte de la poesía y la declamación, en este arte que utiliza como medios la palabra, por tanto, abarca tanto escritos, literatura escrita, como hablados o cantados, que es la literatura oral. En su sentido genérico es el conjunto de toda producción escrita y oral de una nación, época o género, y en su sentido restrictivo se considera que debe de tener un valor estético e intelectual. La música, que viene del griego musique, tecne, el arte de las musas, es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. En la antigua Grecia se reunían sin distinción a la poesía
la música y la danza como un arte único o unitario. La música suscita una experiencia estética en el oyente, expresa sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos e ideas. En el cine, etimológicamente, cinematografía es un neologismo creado a finales del siglo XIX, compuesto de dos palabras que significan kine, que es movimiento, y otra cinética, y grafos, que son imagen en movimiento. Como forma de narrar historias y acontecimientos, el cine es un arte comúnmente considerado las 6 artes del mundo clásico. Se le denomina el séptimo arte. Las creaciones televisivas que se ocupan en la narrativa, lenguajes, guionismos y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cinearte. ¿De acuerdo? Y aquí está la postura de estos artistas que están buscando o ya creando una contracorriente de la cultura del arte que se está dando en estos momentos. ¿Cuál es la crítica principal de ellos hacia la cultura artística que se está dando? Primero, creo que lo que escuché dentro de la entrevista, que en los siguientes capítulos podré compartirla con ustedes a manera de resumen en algunos gráficos, es precisamente ¿cómo podemos decirle? Reverencia ante lo absurdo, reverencia o ensalzación, si me permiten el término, exaltación, es correcto, de lo burdo, de lo feo, de lo chafa, de las ideas incoherentes en aras, supuestamente, de lo que es libre. Y entonces lo que es libre te libera de la oportunidad, pero también de la responsabilidad como artista, de crear y de generar un arte basado en las verdaderas técnicas, en las maneras antiguas, y luego crear el arte que tú decidas crear. Pero lo que ellos dicen es que ese arte básicamente es importante porque es la única y la verdadera manera. ¿Por qué lo justifican así? Bueno, porque el arte que pretende ser arte debe estar situado más allá de la metacognición, es decir, aquella cosa que tiene que ver con la espiritualidad del ser humano, sin ser propiamente religiosos, sino aquella cuestión que nos da la sensación de trascendencia. Y el arte que se está pululando ahorita, que está de moda, es el arte que nos centra en el hombre mismo, pero en la parte fea o en la parte de valores contrarios a lo que es bueno, a lo que es bello y a lo que es verdadero. Esa es la crítica de estos artistas en resistencia. Después platicaremos un poco más de este trabajo que están haciendo, que están realizando. Pero bueno, queríamos compartirles este punto de vista, que se está dando un movimiento ya importante en algunas ciudades de América Latina y también de algunos espacios en España, Francia y Rusia. Continuamos, esto es El Remolino, removiendo tus ideas, removiendo los sentidos. Continuamos.